Hoy en Mundo al Revés vamos a hablar de terrorismo, pero no del terrorismo de Estado como el que practica Israel contra los palestinos o el terrorismo de ISIS que ocupa frecuentemente las portadas de los periódicos del mundo. Pues no. Según la RAE, el terrorismo se define como la dominación por el terror o la sucesión de actos violentos llevados a cabo para infundir terror. Pues bien, en Ecuador, cifras oficiales señalan que en lo que va de este año 2017, 74 mujeres han sido asesinadas. La estadística es dramática ya que representa un incremento de femicidios del 50% en relación al año anterior. El terrorismo machista, doméstico, atenuado innecesariamente con la etiqueta violencia de género, mata cada semana a 3 mujeres en nuestro país y a nivel global es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una auténtica pandemia. La OMS apunta que de cada 10 mujeres asesinadas en el mundo, a 4 las mata su pareja o expareja hombre. ¿Qué está pasando? Es la pregunta. ¿Cómo enfrentar esta lacra social que se ha convertido en una cuestión de Estado? ¿Cuán cómplices somos nosotros con nuestra indiferencia? El debate de hoy versará sobre este tema. Bienvenidos, mi nombre es Abraham Verduga. Ya empezamos. Extraño los paseos familiares en Lurín. Cuando cantaba con mi mamá. Siempre cantábamos cuando caminábamos por el campo. A mi hermana. La extraño mucho. Era mi mejor amiga. A mis hijitos. Abrazarlos, besarlos. Ojalá hubiera podido conocer a mi hijo. Nunca sabré lo que significa ser madre. Nunca conocí el mar. Espero que mis hermanitos algún día puedan conocerlo. Acabar mi carrera, viajar por el mundo, ser una artista famosa. Estaba juntando para la fiesta de promoción del mayor. Me faltaba un poquito más. Decía que no era su hijo. No confiaba en mí. Me celaba demasiado. Me pegaba. Mi novio. En su casa. Mi esposo. En nuestra casa. Aún no es tarde para ti. 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 Hoy en Mundo al Revés me acompañan como tertulianos Jimena Cordero a mi derecha, abogada litigante, magíster en Derecho Penal y diplomada en Género y Derechos Humanos de las Mujeres por la Universidad de Chile. Jimena, gracias por estar en Mundo al Revés. No, a usted por la invitación, gracias. También con nosotros Gina Godoy, abogada, activista por los derechos de las mujeres, exasambleísta y actualmente coordinadora de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la Zona 8. Gina, un placer. El placer es mío, un abrazo, buenas noches. Buenas noches. Augusto Verduga Sánchez, abogado, defensor público de la Unidad de Víctimas de Guayaquil, máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Augusto, un placer tenerte acá. Un gusto compartir este espacio, gracias. Bien, a mi izquierda está también con nosotros Sara Salazar, activista en Derechos Humanos, directora de la campaña Levantemos la Voz por un mundo sin violencia, también en la campaña Levantemos la Voz contra la violencia, ponente en varios foros sobre los derechos de la mujer. Sara, muchas gracias. Y terminamos esta mesa con broche de oro, Billy Navarrete, un invitado que lo queríamos tener hace mucho tiempo en este panel, documentalista, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Billy es además programador de 8:30 en Guayaquil. Bienvenido, Billy, a Mundo al Revés. Gracias, Abraham, por la invitación. Bueno, vamos a arrancar con esto. Les propongo esto. Lunes 17 de julio, diario El Telégrafo. Policía inició investigaciones por muerte de 4 personas en El Quinche. Los gritos de un hombre envuelto en llamas que cayó desde el tercer piso de un edificio en las calles Guayaquil y Olmedo, en la parroquia rural de El Quinche, al este de Quito, despertó la madrugada de hoy a los vecinos. Los moradores del sector salieron a ayudarlo, pero minutos después falleció en el lugar. Varios vecinos subieron al departamento y se encontraron con un cuadro desgarrador. 2 chicas de 16 años y 20 años, además de su madre de 45 años, yacían en el piso con golpes de machete y en llamas.
Diego Mejía, comandante de la policía, señaló que aparentemente el hombre habría asesinado a las mujeres, quienes le habrían desalojado de la vivienda hace 15 días. Antes de caer del tercer piso, se habría apuñalado. Hasta el lugar llegó personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro, la DINASED, para determinar las causas del hecho. La mujer de 45 años habría sido psicóloga de un colegio de esa localidad. Y bien, con esta noticia arrancamos la semana. La semana que está en curso, y bueno, la tendencia se confirma, como lo decíamos en la introducción. En lo que va del año, cada semana 3 mujeres mueren producto del femicidio en nuestro país. Y me decía Gina antes de arrancar que a veces las estadísticas pueden variar, ¿no? Porque es muy difícil identificar cuántos casos realmente se producen. Yo les quiero preguntar, y arrancamos con la única regla de este programa, la regla del minuto. Impresiones generales. ¿A qué se debe el incremento de los femicidios, de la violencia de género en nuestro país? Jimena. Bueno, antes que hablar del incremento, creo que tendríamos que hablar de que ahora realmente estamos empezando a hablar del tema con claridad, ¿verdad? Porque la tipificación contribuyó un poco a eso, a empezar a hablar de las muertes de las mujeres, por ser mujeres, por el ejercicio de poder, por una relación de dominación. Entonces, más que saber o decir que ha aumentado la cifra, porque antes simplemente no teníamos registro. En lo que contribuyó mucho en la tipificación es en tener registros y poder decir, estas mujeres están muriendo a manos de sus parejas, a manos de sus convivientes, por una relación de poder, por dominación, por odio, por discriminación. Entonces, es impactante y ahora como sociedad realmente estamos abriendo los ojos a una realidad que es de larga data. Invisibilizada. Sí, exacto, invisibilizada. Gina, su criterio. Completamente de acuerdo con lo que acaba de anotar Jimena, y quizás lo único que adicionaría es que pone en evidencia el uso deliberado de la fuerza. Y esto no es casualidad, es la historia de la humanidad, las relaciones de desigualdad, de discriminación, en cuanto a los lentes con los que se ha visto la figura femenina. Alda Facio dice que para poder mirar a la sociedad tenemos que ponernos los lentes púrpuras, no solamente las mujeres, sino también los hombres, y así poder tener una mirada con perspectiva de género que nos permita identificar esas relaciones de desigualdad en las que históricamente las mujeres estamos no solamente en condiciones de desventaja, sino que somos justamente los sujetos que recibimos el impacto, la violencia, el acto fuerte que atenta contra nuestra integridad y, dados los números que desgraciadamente notamos, también acaba con nuestra vida. Augusto. Compartiendo el criterio de Jimena y Gina, yo creo que más allá de que se haya exacerbado la cifra, creo que ahora podemos visibilizar de mejor manera lo que está sucediendo. Y creo que esto obedece, bueno, el femicidio es como el polo extremo de una violencia generalizada que se conoce en nuestros días como violencia intrafamiliar, ¿no? Porque esto ocurre la mayoría de las veces en el ámbito doméstico. Hay violencia física, hay violencia psicológica, hay violencia sexual y por último, como digo, la más aberrante de todas estas manifestaciones de violencia es acabar con la vida de la mujer, ¿no? La censura extrema, ¿no? Es la censura total, es parte de la sociedad patriarcal en la que vivimos y por eso es que es tan importante el enfoque de género para poder comprender desde la propia institucionalidad cómo contrarrestar estas manifestaciones de violencia. Muy bien. Sara. Sí, evidentemente comparto el criterio de aquí mis compañeros, pero también esto nos hace notar de que este incremento genera un ejercicio reflexivo, genera un compromiso, genera retos, porque evidentemente existe quizás una distancia entre lo que hemos conseguido desde la normativa y lo que debemos de generar desde la cultura, de resignificar los espacios, transversalizar la educación en esta necesidad de establecer de que esta diferenciación, ¿verdad?, que contrapone lo femenino a lo masculino, este ejercicio de dominio biologizante, evidentemente nos genera la necesidad de establecer siempre nuevos rumbos. Y uno de ellos es generar la posibilidad de incluir dentro de la educación, desde la primaria, secundaria, universitaria, una cultura de género. Gracias, Sara. Billy. Sí, a mí me ha llamado la atención la manera como se ha planteado el problema en términos de terrorismo. Me ha parecido motivador.
la calificación de terrorismo a este fenómeno que no es nuevo, ¿no? Yo quisiera que consideremos que la naturaleza de la violencia de la que estamos hablando, esta violencia que es instrumental, esta violencia que sirve para, como aquí bien se lo ha dicho, someter a otro. No estamos hablando de patologías, no estamos hablando de ningún tipo de esquizofrenia por parte del perpetrador, psicosis, qué sé yo. Aquí estamos hablando del uso de la violencia, incluso de manera premeditada, para someter, en este caso, al conviviente, la conviviente. Porque ese es el universo y ese es un poco tal vez la otra parte del concepto. Porque el fenómeno se circunscribe en el ambiente familiar, en términos generales, ¿no? Hay otras expresiones, obviamente, en el espacio público y demás, pero creo que se concentra buena parte en eso. Interesante. Y lo tercero, que es que esto tiene no una superficie delgada, sino más bien bastante profunda. Es un acumulado de muchas pequeñas fricciones que luego terminan en un hecho atroz. Y vamos a tratar de desmenuzar esos antecedentes, esa sucesión de eventos que nos llevan a discutir esta problemática, ¿no? Me parecía interesante lo que apuntaba Augusto, pero hablar de género resulta complicado, ¿no? Porque no es una definición, no es un concepto, es más bien una formación sociocultural. Es una construcción. Yo me pregunto, y abrimos ya el debate, ¿hay variables que influyen en la violencia de género? Me refiero a circunstancias socioeconómicas, culturales, la educación tiene alguna incidencia, la generación tiene alguna incidencia. ¿Hay variables que influyen en esta problemática? Barra libre. Bueno, yo creo que habría básicamente, desde el estudio feminista, hay básicamente 4 elementos, por así decir, que atraviesan todo el estudio del enfoque de género. Uno es el elemento simbólico, por ejemplo, desde la tradición cristiano-católica. Nos enseñan, por ejemplo, esta figura sacralizada de la mujer, que es María, que representa la pureza, que representa la maternidad, ¿no? Por contraposición a ello tenemos la figura de Eva, que es la seducción, que es la tentación, y esta es la figura como censurada de la mujer, ¿no? Por ahí podemos tener otro elemento retórico, como decía el gran Eduardo Galeano, por ejemplo, que para elogiar a un prócer se dice que detrás de todo gran hombre hubo una mujer, ¿no? Reduciendo a la mujer a la simple condición de respaldo, de silla, ¿no? Y por último hay un elemento subjetivo, que es cómo nos percibimos nosotros mismos o qué roles asumimos nosotros en nuestro signo identitario, qué es para nosotros ser mujer, qué es para nosotros ser hombre, ¿no? Entonces, el género sí que es una construcción social, sobre cómo se relacionan estas diferencias entre los sexos, ¿no? El sexo es lo biológico, en tanto que el sexo es lo biológico, el género es cómo entendemos discursivamente esa interrelación entre hombre y mujer. La construcción del ser, también podríamos decirlo, pero de la mano también va esta construcción que se va reproduciendo de generación en generación. Y a propósito de lo que señalabas tú en cuanto si la educación tiene o no que ver, yo quisiera señalar que no hay nada que justifique un evento violento, absolutamente nada, ni la pobreza, ni el alcohol, ni las drogas, ni una patología, nada en absoluto. El momento que se utiliza la fuerza se está vulnerando derechos y eso acarrea una responsabilidad. Sin embargo, es fundamental la educación. Yo allí lo rescato y creo que no mirar a la educación no solamente como el espacio o la práctica que se reproduce en el espacio formal, sino en la cotidianidad, o sea, desde el mismo inicio de la vida y de esta práctica de educar, de enseñar en el espacio más cercano, la familia, hay un rol fundamental para poder enseñar, para poder educar y a partir de eso identificarnos como sujetos de derechos. Creo que eso es importante verlo porque a veces se cree que solo el espacio educativo formal es el que tiene que mostrar o educar a los hijos para poder relacionarse de manera respetuosa, cuando la responsabilidad está en casa. ¿Y cuánto influye la condición económica, ¿no? Porque hay que partir de una realidad, ¿no? En el sistema en el que vivimos, la mujer todavía no tiene autonomía económica.
¿Cuánto influye este sistema donde la mujer está en una condición de desigualdad atroz en que se propicien estas condiciones de violencia contra el sexo débil, ¿no? como se sugiere en esta matriz heteropatriarcal? ¿Cuánto influye la situación económica? Yo creo que partiendo del hecho de que este es un fenómeno cultural, o bueno, una raíz profunda es la cultural en la expresión de este fenómeno, creo que tendría que ver mucho la condición económica de la víctima y del perpetrador a su vez. Pensando específicamente en el nivel de escolaridad. Esa posibilidad de verse también como sujeto de derechos, que buena parte de esa conciencia la da el estudio, el conocimiento, el medio y la ilustración que una persona puede tener, es significativa. Si uno está, digamos, circunscrito a un ambiente limitado, restringido, donde es difícil levantar la cabeza y ver el horizonte donde uno está y armar relaciones, difícilmente va a poder arrancar, va a poder desprenderse. Yo pienso realmente que el género nos transversaliza y justamente las obligaciones se generan en el punto en que existe una desventaja histórica, donde siempre nosotros hemos estado muy por debajo, donde siempre hemos estado invisibilizadas y donde siempre se ha pretendido establecer qué hacemos, tal y como lo dijo Augusto respecto de esta imagen sacralizada y simbólica donde hay una Virgen María perfecta, así como desde cómo jugamos, cómo estudiamos. Evidentemente existen muchos retos que deben de seguirse repensando y justamente en ese ejercicio tenemos que establecer que lo socioeconómico es sencillamente ese factor dominante, ¿verdad? Porque una de las violencias que sufrimos las mujeres es justamente esa, la económica, pero partiendo estrictamente de esa brecha que se genera con la imposibilidad, de cuando en lo rural, porque realmente no es que existen demografías específicas para la violencia, pero cuando desde lo rural te dicen tú no puedes porque eres mujer, y desde allí ya se van generando muchísimas fricciones que evidentemente en lo sucesivo pueden terminar con la consecuencia extrema. Digamos que no son condiciones determinantes, pero sí condicionan fuertemente, valga la redundancia, ¿no? Sí. ¿Cómo se le dice a una mujer, Jimena, maltratada, con una fuerte dependencia económica de su maltratador, que simplemente se aleje de su victimario? Cuando la dependencia económica está ahí, ¿cómo se le dice a una mujer que se aparte de su victimario cuando no está empoderada económicamente, ni tiene la formación, los insumos para salir adelante de manera autónoma? Esa justamente es una de las dificultades reales que tenemos cuando se aborda la problemática en el caso a caso, efectivamente, y que justamente no se comprenden en el imaginario social. ¿Por qué si esta mujer sufre violencia es tan fácil como separarse? ¿Es tan fácil como dejar la casa? ¿Por qué no se va? ¿Es tan fácil, es la pregunta? Claro, no, absolutamente, no es fácil bajo ninguna circunstancia. Y ahí es donde entra o debería entrar el rol estatal, justamente, la participación del Estado para garantizar y para asegurar unas condiciones ideales en las que estas mujeres puedan, sí, representarse un nuevo escenario y unas nuevas posibilidades de vida, es decir, poder romper este círculo de violencia con el agresor que se mantiene por una dependencia económica. Y yo quería apuntar un poco lo que hablaban respecto al tema de la educación y cómo la educación es un tema fundamental, ¿no? Gina hablaba, bueno, no necesariamente solamente la educación formal, sino cómo repercuten estos imaginarios sociales que también forman parte de nuestra construcción como individuos, como hombres y como mujeres. Entonces, claro, finalmente esta formación va a impactar en poder tomar una decisión. Entonces, el tema de educación está muy relacionado a, sí, cómo podemos romper el círculo de violencia, a cómo podemos tener una sociedad un poco más sana, ¿sí? Que mire a las mujeres de una forma distinta, que mire a las mujeres como seres humanos, porque a veces el problema que tenemos es que las mujeres no somos ni siquiera identificadas como personas.
como sujetas. Interesante. Hay un mecanismo de coerción mental que se ejercita permanentemente, ¿no? Y quizá lo podemos percibir desde la niñez, cuando a la mujer o cuando a los niños se nos dice que esta niña que pasea por el bosque sola no debería hacerlo porque está el lobo que se la puede comer, ¿no? Está en riesgo. Está en riesgo. Y la mujer asimila eso como si fuera algo normal. Partimos de este presupuesto de que vivimos efectivamente en un mundo heteropatriarcal. Gina. Claro, y la víctima provocadora más o menos, ¿no? Por supuesto. La víctima provocadora. A propósito de lo que decía Jimena y esta dependencia económica para con el agresor, yo diría que hay una dependencia mucho más grande y es la dependencia afectiva. Ese sentirte acompañada, ese sentir que compartes o tienes una pareja porque la sociedad te reconoce a partir también de esa construcción de compartir tu vida con el otro, es mucho más fuerte que la dependencia económica. Y creo que allí es fundamental señalar la posibilidad de encontrar otros recursos que pueden estar en... Jimena ha señalado uno, el aparato público, pero cuando se identifica el aparato público siempre es como a la distancia. Lo más cercano es la comunidad, es la familia, es los compañeros de trabajo que a ratos son indiferentes frente a algunas señales que las víctimas no solamente pueden ir demostrando, sino que se pueden ir observando. Y creo que allí... Ahora el debate abona ya no solamente a recrear las responsabilidades que tiene el aparato público, sino que tenemos como sociedad, en su conjunto, el Estado, porque realmente, absolutamente, en el espacio en el que estemos, no importa, todos y todas podemos contribuir a prevenir un femicidio por identificar una práctica que acaba con la vida de una víctima que antes de que ocurra este hecho violento, execrable y doloroso, empezamos a mirar retrospectivamente y vamos a poder saber que allí hubieron varios eventos de violencia de forma cotidiana, de forma natural y que probablemente no se prestó atención a esa realidad que la víctima estaba viviendo. Interesante. ¿Y cuál es el diagnóstico en general de esta mesa del aparato público? Porque a mí me da la impresión de que a veces nos centramos desde la perspectiva pública más en el control de las consecuencias del problema estructural, ¿no? En el sistema punitivo. Ante una agresión, la denuncia. Ante la denuncia, bueno, ejercitar también un acompañamiento psicológico. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué motiva esta agresión? Me parece que el foco no se centra tanto en la estructura, en la raíz del problema, sino más bien en solventar las consecuencias de lo que se originó ya hace mucho tiempo. Y bueno, seguimos hablando, ¿no? O sea, justamente lo que abordaba Gina respecto de que es un compromiso de todos. Sí, es un compromiso de todos y tenemos que activar el aparato estatal, el aparato judicial. Pero ¿qué sucede cuando activamos al aparato judicial, pero este aparato judicial inhabilita la posibilidad de acceder a la justicia? Porque evidentemente, tal como decía Jimena, existen casos que justamente dan cuenta de una dependencia, pero también dan cuenta de un hecho real, que existe una violencia, pero evidentemente el hecho de que ella sea parte del círculo de la violencia puede generar ciertas dicotomías respecto de que siga o que continúe dentro del ciclo sucesivo de la denuncia. Entonces es importante de que el aparato judicial no solamente sea activado, sino que él mismo sea sensible, que él mismo comprenda y con perspectiva de género, con aquellos lentes que Alda Facio evidentemente nos dice y nos conmina a ponernos, establezcamos nortes en los que podamos atender debidamente a las víctimas y que eso dialogue también con la prensa. Porque, por ejemplo, el tema del quinche es algo que justamente llama la atención porque no fue titulado de la manera correcta. Porque seguimos invisibilizando de alguna manera que esto nos está sucediendo. Sí, exacto. Y es lo que sucede diariamente. Si nosotros damos cuenta de cuando vemos una víctima, siempre en el sistema judicial lo que te llama la atención es, ella va a regresar. Y cuando uno reproduce ese tipo de mensajes, lo que sucede es que ella hace un ejercicio en el que considera contraproducente continuar, porque lamentablemente a veces uno no sabe manejar esas cosas. Por eso es importante no solamente activar al aparato judicial, sino habilitar el acceso a la justicia. Creo que el aparato judicial tiene su rol, pero
pensando en el factor emocional que aquí se ha mencionado, yo creo que no debería ingresar o no tiene las herramientas para ingresar en ese factor emocional que tiene el fenómeno. Y que creo que es el núcleo duro del problema, el desafío central del problema. Porque es la relación que se ha construido, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de padres, estamos hablando de esposos, convivientes en definitiva, que pesa, esa relación pesa. Y si tienes una condición económica precaria, los límites para superar eso son más cuesta arriba aún. Y entonces creo que en términos de reparación, simplemente pongámonos a pensar, más allá de la justicia y que entre la persona a un proceso de rehabilitación que ojalá se dé como debería, pero dentro de casa, ¿cómo queda esa familia? ¿Cómo quedan los chicos? ¿Cómo queda el resto de la familia que vio que eso ocurrió? ¿Qué tipo de reparación hay allá? Justamente, por eso cuando yo hablo de Estado, no pienso exclusivamente en el tema judicial o como la representación del Estado en los procesos judiciales, que me parece que es un error frecuente que identificamos en los casos de violencia. Entonces, justicia. ¿Qué va a ser justicia? La denuncia y el proceso de denuncia, cuando tenemos otras instancias que aparentemente están inmóviles frente a estos temas. ¿Qué está haciendo salud? ¿Sí? ¿Qué está haciendo educación de manera particular respecto a esto? Claro, ¿qué está pasando con los medios de comunicación? ¿Cómo están informando? ¿Cómo están tratando el tema? ¿Cuál es su nivel de compromiso para tratar de cambiar los patrones socioculturales? ¿Por qué? Porque si tenemos una programación de televisión que todo el tiempo nos está cosificando a las mujeres y nos está hablando de estereotipos, entonces, bueno, ¿cómo voy a pretender tener una sociedad diferente si no estoy trabajando desde ahí? Y también es una responsabilidad estatal, cómo se trabaja desde distintas aristas, no solo el tema judicial, porque a veces nos queda corto, y yo concuerdo con Billy, que no siempre todas las mujeres están o van a tener la posibilidad de activar el sistema y de mantenerse, y de efectivamente lograr ser reparadas, porque lo que quieren muchas veces no se los va a dar el sistema judicial. Sí. Has hablado de un punto interesante que les propongo lo toquemos en el segundo segmento de este programa, la violencia de género simbólica, ¿no? Una violencia mucho más sutil, pero quizá mucho más agresiva que la violencia física, la de las cicatrices. Vamos entonces a una pausa, manténgase en pantalla, no se aparten, regresamos de inmediato con Mundo al Revés. Dear Daddy, I just wanted to thank you for looking after me so well, even though I'm not yet born. I know you already try harder than Superman. You won't even let Mommy eat sushi. But I need to ask you a favor. Warning. It's about boys. Because, you see, I will be born a girl, which means that by the time I'm 14, the boys in my class will have called me a whore, a bitch, a cunt, and many other things. It's just for fun, of course. Something boys do. So you won't worry. And I understand that. Perhaps you did the same when you were young, trying to impress some of the other boys. I'm sure you didn't mean anything by it. Still, some of the people won't get the joke. And funnily enough, it isn't any of the girls. It's some of the boys. So by the time I turn 16, a couple of the boys will have snuck their hands down my pants while I'm so drunk I can't even stand straight.
And although I say no, they just laugh. It's funny, right? If you saw me, Daddy, you would be so ashamed, because I'm wasted. No wonder I'm raped when I'm 21. 21 and on my way home in a taxi driven by the son of a guy you went swimming with every Wednesday. The guy who always told insulting jokes. But they were, of course, only jokes. So you laughed. Had you known that his son would end up raping me, you would have told him to get a grip. But how could you know? He was just a boy, telling weird jokes. And in any case, it wasn't your business. You were just being nice. But his son, raised on these jokes, becomes my business. Then finally, I meet Mr. Perfect. And you're so happy for me, Daddy, because he really adores me. And he's smart, with a great job, and all through the winter he goes cross-country skiing 3 times a week, just like you. But one day he stops being Mr. Perfect. And I don't know why. Wait, am I overreacting? One thing I do know, I'm not the victim type. I'm raised to be a strong and independent woman. But one night it's just all too much for him, with work and the in-laws and the wedding coming up. So he calls me a whore, just like you called a girl in middle school a whore once. Then another day, he hits me. I mean, I'm way out of line. I can really be a bitch sometimes. But we're still the world's greatest couple, and I'm so confused because I love him and I hate him, and I'm not sure if I really did do something wrong, and then one day he almost kills me. It all goes black. Even though I have a PhD, a fantastic job, I'm loved by my friends and family, I'm well brought up, and nobody saw this coming. Dear Daddy, this is the favor I want to ask. One thing always leads to another. So please stop it before it gets the chance to begin. Don't let my brothers call girls whores, because they're not. And one day some little boy might think it's true. Don't accept insulting jokes from weird guys by the pool, or even friends, because behind every joke there is always some truth. Dear Daddy, I know you will protect me from lions, tigers, guns, cars, and even sushi without even thinking about the danger to your own life. But dear Daddy, I will be born a girl. Please do everything you can so that that won't stay the greatest danger of all. La violencia simbólica es un concepto acuñado por Pierre Bourdieu en la década del 70 y se utiliza para describir una relación social donde el dominador, entre comillas, ejerce un modo de violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados, los cuales no la evidencian y son inconscientes de dichas prácticas en su contra, por lo cual son cómplices de la dominación a la que están sometidos. Esta violencia está interiorizada y naturalizada hasta el punto de que creemos que las cosas simplemente siempre fueron así. La violencia simbólica contra las mujeres está constituida por la emisión de mensajes, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación que naturalizan o justifican la subordinación y la violencia contra las mujeres en la sociedad. Son muchos los mensajes que se transmiten en este tipo de violencia. Entre estos se pueden destacar 3. El desprecio y la burla por lo que son y hacen las mujeres, el temor o desconfianza por lo que son y hacen las mujeres, y la justificación de la subordinación femenina y de la violencia contra las mujeres. A diferencia de otros tipos de violencia de género, la violencia simbólica contra las mujeres es poco perceptible y hasta sutil. Se utiliza de manera inconsciente como parte de la normalidad, de la identidad cultural, de las tradiciones o de las prácticas cotidianas. Les pregunto, ¿qué tan peligrosa es esta violencia simbólica? ¿Cuánto influye en la perpetración de este sistema patriarcal? La vemos en la televisión, en la publicidad, en las canciones, en las redes sociales, comentaba Billy. La vemos inclusive
en las palabrotas, ¿no? Y hablemos claro. Cuando decimos chucha, estamos usando el sexo de la mujer y lo asociamos con el desprecio, como algo banal, como algo vulgar. ¿No es momento de preguntarnos por qué estamos reproduciendo este sistema patriarcal, violento contra las mujeres? Yo quisiera decir, para conectar la idea de lo que estamos conversando hace un momento, que esta violencia se reproduce inclusive en el propio sistema de justicia, cuando las personas acuden, las mujeres acuden al sistema de justicia y se encuentran con un tribunal de garantías penales, con un juzgador de garantías penales que reproduce la violencia de género al interior del sistema. Cuando dice, bueno, pues es que se lo tenía merecido, o quizá no tuvo que utilizar ese tipo de vestimenta. Entonces, yo creo que aquí fue provocativa, la víctima provocadora, como decía Gina. Yo creo que aquí hay que rescatar el sentido del horror. Creo que hemos perdido el sentido del horror, ¿no? Yo creo que nos horroriza ver cuando mujeres han sido asesinadas brutalmente y han sido, ¿no?, víctimas de una violencia intrafamiliar. Pero aquí quiero decir algo más. Lo realmente peligroso es cuando los ciudadanos perdemos el sentido del horror. Cuando decimos, es que en Ecuador eso pasa, quizás se lo tenía merecido, quizás desobedeció al marido, qué sé yo. Cuando ese tipo de cosas se normaliza, cuando se vuelve corriente, cuando los medios de comunicación así lo demuestran en los periódicos, quiere decir que hemos perdido el sentido del horror. Y eso es sumamente peligroso. Entonces yo sí creo que hay que rescatar el sentido del horror. Ahora bien, la pregunta es cómo hacerlo, porque hay un riesgo. El riesgo está en que caigamos en el sensacionalismo de los medios de comunicación. Entonces, la muerte de una mujer sale en el diario Extra, la mercantilización del horror, y se vuelve sensacionalista. Entonces, hay que rescatar el sentido del horror, pero para poder construir, para poder ser activista, para poder intervenir en el espacio público y denostar estas actitudes, no para caer en el sensacionalismo de los medios de comunicación. Y ese es el doble filo que hay que analizar, ¿no? Y en ese doble filo quizás el cuestionamiento que debemos hacernos también es ¿por qué la sociedad ubica a las mujeres en dos categorías? A las mujeres buenas, que están en casa, comportadas, que se mantienen castas y virginales hasta llegar al altar, y la mujer mala, que anda con la minifalda, el escote, y que se va de farra y que tiene muchos amigos, o que tiene muchas parejas con las que se intercambia sexualmente. Pero esas distinciones no hacemos frente al rol masculino, y allí también el mensaje no solo mediático, sino total, diría yo, de prensa, de televisión, de radio, en la publicidad. Esta distinción vende, porque la voluptuosa no solamente que tiene una buena figura, sino que es la que sirve la que sirve, entre comillas, perdón, esa palabra no está en mi lenguaje cotidiano, pero para efectos del diálogo la incorporo, para promover o promocionar la venta de un producto. De tal manera que la sociedad también tiene no solo que cambiarse el chip, sino reaprender, reeducarnos, para podernos identificar. No es ni más ni menos que el caballero que está junto a mí, simplemente ubicarnos como seres humanos, sujetos de derechos, y en esa línea en igualdad. Ojalá, yo digo siempre, vivamos para poderlo observar, que la vida me permita ver ese gran cambio, porque realmente lo estructural nos demanda demasiado tiempo para poder lograr esos grandes cambios. Hay que empezar a cuestionar igual prácticas cotidianas, o sea, que pueden ser, alguna vez alguien me dijo que era como absurdo o ridículo, pero yo soy profesora universitaria y mis pares no me dicen abogada, doctora, como se relacionan entre ellos, sino que resulta que me dicen niña, mijita. Entonces, claro, pero les choca o les molesta cuando les digo, disculpe, no me vuelva a decir así, por favor, tráteme como un par. ¿Sí? Porque resulta de que a mí no me pueden decir abogada, doctora, pero resulta que veo que a todos los demás compañeros sí. Entonces es una cosa que claro, que impacta, pero que tampoco agrada cuando uno hace la observación, y es una práctica cotidiana. Después me dicen, es absurdo que se moleste, o lo hacemos de cariño, ¿ya? Entonces son cosas que no son tan irrelevantes, porque claro, nos dan cuenta de cómo nos vamos construyendo como sociedad, una práctica que se va instaurando y que ya nos está poniendo en una posición de desigualdad. Justamente esa construcción que nos pone en desigualdad nos habla también de que lo que debemos de desmontar es un hábito, que justamente Bourdieu también lo aborda, ¿ya?
en el tema de este orden simbólico que siempre nos pone en subordinación. Y recuperar el horror, tal como dice Augusto, nos da cuenta un poco de todas aquellas cosas que se van reproduciendo alrededor de toda la sociedad y cómo se instrumentaliza un discurso de poder que establece siempre que la mujer debe de estar en una situación de riesgo. Por ejemplo, lo que sucedió en el caso de las chicas argentinas fue terrible. El manejo que se hizo respecto... Casi que fueron responsables. Totalmente. Exacto. Y lo peor es que hubieron muchos mensajes que se generaron desde fuentes, por ejemplo, desde el Ejecutivo, se generaron desde el tema mediático, se generaron desde el tema social y sigue sucediendo. Hay un caso de violación donde toda la prensa, sin la más mínima responsabilidad, se cuestiona y dice, ¿qué hace una mujer de noche tomada en un hotel? Nuevamente, la culpa es de la Caperucita, ¿no? Por aventurarse a circular por el bosque. Inclusive el espacio público es una reivindicación pendiente para la mujer. Sí, sí, efectivamente. Cuando intervenías en esta segunda parte, me recordé una campaña que hace tal vez un año o más se desarrolló en Quito, en la que había vallas en las carreteras que decía soy puta y por lo tanto, no recuerdo más la leyenda, pero era señalando la naturalización del hecho de la violencia a la mujer. Y que provocó fuerte debate. Creo que cumplió su objetivo, creo que fue una muy buena campaña en esto, creo que deberían repetirse. Estas maneras como en la vida cotidiana podemos comenzar a ver las cosas, porque creo que ese es el reto. Pensando también que la violencia psicológica vuelve al hombre una víctima. Esto no es solamente a la mujer. Vivimos, claro, en un estado en la cual no hay asexia, ¿no? Hay condiciones económicas, sociales, culturales, políticas que están ya como plataforma en la cual uno se construye como individuo, que son históricas y desiguales, donde la educación lo hace, digamos, entrar en un molde. Pero eso no es natural, sobre todo cuando no eres consciente que estás cumpliendo ese rol. Yo creo que ahí hay un reto en cuanto al modelo también de ser masculino en esto, ¿no? Que tendría que ver también con otro tipo de violencia que también nos afecta, ¿no? Porque el sexualizar, por ejemplo, toda la cotidianidad, que es muy potente ahora, también afecta al individuo como hombre en esto. Creo que esa es una faceta que faltaba observar acá. Yo digo que la palabra puta es quizá una de las palabras que más ha subyugado y condenado los derechos de la mujer, ¿no? Es la calificación fácil para señalar a las mujeres que ejercen su libertad, sobre todo la libertad sexual. Y seguimos nuevamente con la violencia simbólica, la violencia de género simbólica, que está soterrada, pero está muy presente y que toca la fibra más íntima, ¿no?, de este problema. Es la estructura misma de la sociedad la que está podrida. Hay que empezar por ahí. Es verdad, porque tenemos una sociedad hipócrita, una sociedad que reprocha el ejercicio de la sexualidad cuando se ejerce en el rol femenino, pero no se reprocha cuando quien la ejerce es del sexo masculino, ¿no? Porque ejercer sexualidad libremente en un hombre lo hace más macho. Se lo ve bien. Es parte del ser hombre, pero el que una mujer lo haga es puta. Es puta, es una mala mujer, y no la quiero de pareja ni de esposa de mi hijo, no, porque mi hijo se merece una mujer formadita y de casa, y eso responde a una sociedad llena de hipocresía, y en esa línea también nuevamente replantearnos esta práctica con los estilos con los que educamos a la hija y al hijo.
y allí somos reproductores y mantenemos un círculo en los que permanentemente se sigue reproduciendo esta estructura patriarcal, sexista, discriminatoria, etcétera, etcétera. ¿Cómo redefinimos a la masculinidad, tomando las palabras de Billy? ¿Cómo deberíamos entender este concepto? Yo diría que la masculinidad, más que una cuestión esencialista, es una ideología. Si partimos del concepto feminista de género, yo diría que es una ideología. Es una ideología porque reproduce el sistema patriarcal en el que nos encontramos, ¿no? Y en el contexto, ni siquiera nacional, latinoamericano y mundial, ¿por qué no decirlo? El hecho de ser hombre supone o está exigiéndole a lo masculino llegar al éxito, ser proveedor, ser una persona importante. Y todos estos constructos culturales van moldeando los deseos y van moldeando las exigencias que uno mismo se hace y se plantea como ser masculino. Entonces, el reto está en deconstruir esta noción de la masculinidad y también de la feminidad. Así como decía por el año de 1949 en su libro El segundo sexo, Simone de Beauvoir, decía, nosotras no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres. Así también podríamos decir, no nacemos hombres, sino que nos hacemos hombres. Inclusive cuando hablamos sobre el tema de la virilidad, nos percatamos que inclusive siempre cuando hablamos de masculinidad hablamos en el sentido imperativo, más no indicativo. Cuando decimos, tienes que ser un hombre, es decir, que hay que imponerse como hombre y que puede ser que si no me impongo como hombre, ¿no?, quizá no esté cumpliendo con esas características, ¿no? Entonces es también una construcción social la masculinidad, desde ese enfoque. A romper el molde. Claro, efectivamente, y toca cuestionar cómo estamos trabajando esa construcción de lo masculino como sociedad, porque efectivamente si hablamos que la violencia tiene como característica el ejercicio de poder de un hombre sobre una mujer, de una persona sobre otra, entonces, claro, ¿qué características o cualidades le estamos atribuyendo que le dan la potestad para imponerse? ¿Sí? Estamos, claro, formando y educando a hombres diciéndoles, ustedes tienen que imponerse, ustedes efectivamente tienen que mandar, tienen que dominar, tienen que someter. Entonces, creo que es un reto empezar a cuestionarnos también esta construcción de lo masculino, porque generalmente pues no avanzamos hasta allá, no avanzamos hasta cuestionar esta construcción. Sí, perdón, Sara, por favor. Bueno, aun cuando hay una investigación muy prolífica sobre el tema, ¿ya? Se siguen imprimiendo los mismos estereotipos, porque para mí existen diálogos inconexos, porque estamos hablando, bueno, se ha generado mucho debate al respecto, pero seguimos viendo muchas propagandas sexistas, seguimos viendo justamente lo que decía Augusto respecto de el hombre líder, el hombre que lo puede todo, aun cuando esto da cuenta de una lucha histórica. Lola Valladares justamente da cuenta de todo un ejercicio real de conquista respecto de lo que las mujeres hicieron para poder generar espacios públicos y generar un activismo real, generar una visibilidad. No obstante, seguimos imprimiendo códigos de violencia cuando se nos deslegitima públicamente en el sentido de establecer esa disminución sobre nuestro aporte respecto de algunos temas o banalizar nuestra presencia dentro de los espacios públicos. Claro, yo creo que habría que considerar que esta masculinidad o la feminilidad también incluye aspectos conservadores. Es decir, que esta deconstrucción que hablaba Augusto debería también reconocer de que hay familias o individuos que podrían estarse inclinando por aquellos moldes tradicionales, y está perfecto que así sea. El problema es que solamente exista eso y con una carga histórica para cumplir, como un deber ser. Yo creo que ahí hay una opción en cuanto a la construcción del individuo, y eso debería ser, digamos, algo que se promueva a propósito también de la libertad estética o el libre desarrollo de la personalidad, pensando en el colegio, en la escuela. Es poder generar una búsqueda del individuo, pero pensando y reconociendo que podrían haber moldes tradicionales que deberían reconocerse, y si son felices, está perfecto que sea así. Eso no incluye el uso de la violencia, lo que estoy diciendo.
Es simplemente opción. Si yo me apego con los moldes que mis padres, mis abuelos y mis tatarabuelos han desarrollado, está perfecto. Soy feliz así. Y eso es lo que nos debe de llamar. La palabra clave es la igualdad y el respeto, ¿no? Absolutamente. Al pensamiento ajeno. Absolutamente. Centrémonos ahora, porque entiendo que ya nos quedan pocos minutos, en las soluciones, ¿no? Hemos visto la determinación del gobierno del presidente Lenín Moreno de encarar este problema con medidas agresivas. ¿Cuál es el diagnóstico de estos primeros anuncios? ¿Por dónde van los lineamientos? Y, bueno, ¿cuáles son los resultados que se esperan tal como está planteada la estrategia hoy por hoy? La gran cruzada planteada por el presidente Lenín Moreno no solamente tiene de fiesta a las activistas, ¿no? Yo creo que ha puesto sobre la mesa una realidad al convocar a la sociedad en su conjunto a un diálogo en el que tenemos que vernos reflejados y participando todos y todas. En esa medida, escuchar a un presidente en su discurso inaugural y decir que él también se suma a esta campaña, diciendo ni una menos y que vivas nos queremos, sin duda es alentador. Son otros vientos los que soplan en el Ecuador y eso pone en evidencia una gran voluntad política que también va capitalizando aquello que se viene trabajando desde hace una década. Tenemos un plan nacional para la erradicación de la violencia que suma a múltiples funciones de la instituciones de la función ejecutiva, pero también otras funciones del Estado. Y si bien se han dado pasos importantes en el marco constitucional, en el marco legal, sabemos que eso no es suficiente. Por eso, esta gran cruzada nacional demanda la participación de otros actores y creo que tenemos la posibilidad como país el poder enrumbarnos hacia prácticas mucho más incluyentes, mucho más diversas, que ojalá cumplan su propósito, que es no solamente desaprender toda aquella deformación respecto de la desigualdad, sino sensibilizarnos. O sea, si veo una mujer víctima de violencia corriendo por la calle, yo no puedo voltear mi cara hacia otro lado. Tengo que socorrerla, tengo que auxiliarla, tengo que acercarme, tengo que ver qué recursos tengo para poder ayudar. Hemos visto mujeres asesinadas en las calles y la comunidad y la sociedad vira su rostro hacia otro lugar. Eso no se puede repetir. La indiferencia es violencia. Vamos cerrando con las conclusiones, 1 minuto para cada uno. Bueno, las grandes conclusiones de las cosas que se han tocado en esta mesa. Sin duda nos quedan muchos temas en el tintero, pero creo que hemos aportado insumos para generar un debate profundo, ¿no? Medular. Las grandes conclusiones, ¿por dónde debe avanzar esta estrategia para erradicar la violencia de género? Billy. Bueno, yo creo que hemos dado como sociedad pasos importantes. Creo que hay que sacarle brillo a las cosas que hemos hecho bien en términos de sociedad y de Estado en general. Creo que la visibilización de un problema, aunque las cifras sigan siendo preocupantes, creo que sí son una evidencia, es decir, el aspecto normativo en el que se ha avanzado son cosas que son significativas. La diaria discusión sobre estos temas como cosas a superar creo que también van dándonos pistas. No es cualquier cosa la que estamos hablando, realmente son desafíos muy hacia adentro, muy íntimos de una sociedad en esto. Y claro, obviamente hay una tarea que tenemos que desarrollar cada cual, ¿no? No es solamente política pública de la que estamos hablando. Con responsabilidad. Sara. Bueno, obviamente esta convocatoria nos habla acerca de los retos que tenemos que llevar a cabo y uno de ellos es desmitificar que esto es un tema netamente legal, esto es un tema cotidiano, esto es un tema que transversaliza lo humano, lo afectivo y justamente hay que tener muy en cuenta que esta violencia es sistemática, es diaria y que su consecuencia extrema es la muerte. Y eso nos va un poco a poner las alertas en que aquello que estamos normalizando puede ser aquello por lo cual vayamos a llorar y sea parte de estas cifras que tanto nos preocupan. Gracias, Sara. Jimena. Bueno, yo creo que si bien hay que rescatar y hay que valorar efectivamente los cambios, todo lo que se está impulsando, creo que hay que tener mucho cuidado en no perder de vista el abordaje estatal que se tiene que dar desde el Estado, no pensar que
tema de violencia contra las mujeres pasa exclusivamente por el tema normativo, por el tema legal, por el tema judicial, porque hay unos actores fundamentales que tienen que involucrarse. Tiene que involucrarse salud, tiene que involucrarse educación, tiene que involucrarse todo el sistema de medios de comunicación. Efectivamente, claro. Hay muchos actores sociales que tienen que involucrarse y el Estado tiene que asumir el liderazgo con un enfoque distinto. Y ahí una cosa que me llamaba mucho la atención es que el presidente hizo el llamado a las mujeres, y me parece que el llamado se queda corto, porque el llamado tiene que ser a mujeres y hombres, es decir, tiene que ser a los dos, porque no es un problema de mujeres, es un problema de la sociedad, hombres y mujeres. Interesante, gracias Jimena. Gina, conclusiones. No perdamos la capacidad de asombro. Creo que debemos de expresar nuestro dolor, nuestra impotencia, porque no lo podemos resolver como individuos, pero hay que trabajarlo como sociedad. Y yo diría también un exhorto a la academia. La academia tiene una gran deuda. Los temas de mujeres no están todavía en la currícula como se quisiera. Tienen que ser parte del debate, no solo en la Facultad de Derecho, sino en todas las universidades, porque somos transversales, el género es transversal, así que sin perder la capacidad de asombro, a ser solidarios, a estar atentos a una señal para poder acompañar, para poder alentar o para poder escuchar, si es eso lo que la víctima quiere, y a seguir batallando, porque esta guerra no nos la puede ganar los femicidas. Tenemos que dejar de contar las víctimas del femicidio y a contar vidas, no muertes. Gracias, Augusto. Yo diría que el avance teórico, legislativo, inclusive jurisprudencial en el ámbito internacional de los derechos humanos sí que ha sido un repunte para contrarrestar la violencia de género. Pero eso ni siquiera va a ser un mínimo suficiente para poder erradicar la violencia de género de forma completa. Aquí se necesita una serie de articulaciones del Estado, de la sociedad civil. Esta dicotomía entre sociedad civil y sociedad política no es tal, es ficticia, es porque todo se encuentra interrelacionado. Y yo creo que deberíamos preguntarnos, por ejemplo, si forman parte de este conjunto cuando en nuestra cotidianidad realizamos un chiste misógino. ¿Esto es un elemento que forma parte de la violencia de género? Yo creo que sí lo es. ¿Podemos nosotros en nuestra propia cotidianidad luchar para tener una sociedad menos misógina, más libre de violencia contra mujeres? Yo lo creo que sí. Los chistes misóginos legitiman esta cultura patriarcal. Gracias, Augusto, y gracias al panel por sus valiosas intervenciones. Las mujeres quieren ser libres sin necesidad de ser valientes. Es una frase de Iranzu Varela. Espero que este debate haya sido de su provecho. Nuestro próximo encuentro será el jueves, por la pantalla de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga. Los dejo con este himno antipatriarca de Ana Tijoux. Será hasta la próxima. Tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie.
no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida